Buenos días tengan todos hoy, 15 del mes 6 del 2019. Traigo una pequeña plática con la misma denotación que muchas veces les hago. La referencia está de esta notificación en Apocalipsis 10:11, que va a leerle este ayudante mío que tengo al pie, a mi lado. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Esto que es necesario ser expresado de nuevo, profetizándole a las personas lo que está profetizado, pero correctamente es lo que significa el Espíritu Santo ahí a nombre de Mashiach, ordenado por el Padre. Y sencillamente, pero no es muy sencillo, porque no hay obediencia a la jurisdicción de Moisés, porque son muchos departamentos evangelísticos que niegan a Moisés y creen que no estamos bajo su jurisdicción, sino sobre la de Mashiach. Y Mashiach está expresando la misma de Moisés cuando nos inculca que observemos los mandamientos. También el apóstol Pablo. Vamos a entender por qué no hay obediencia. Empiecen a comprender estas palabras que se dicen en las Escrituras. Jeremías 2. Vamos a primeramente a leer a Éxodos 19 del 5 al 8. Sí. Éxodo 19 del 5 al 8. Ajá. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Dios les había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Dios ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Dios. ¿Terminaste en qué verso? El 8. Ajá. Aquí estamos viendo el evangelio predicado de nuevo, pero no se toquen con esta palabra de nuevo, porque ningún ángel puede venir del cielo a predicar una nueva cosa, porque ya está predicada. Y el ser predicado de nuevo no quiere decir que sea predicado nuevo, sino el que está predicado, porque Dios no mancilla su palabra. No, señor, no es lógico. Aténganse a la verdad. La jurisdicción de Moisés es lo que debemos continuar, como lo hizo Mashiach, andar como él anduvo. Amén. Así háganlo. Amén. No hay cambio. No hay Antiguo y Nuevo Testamento. No hay cambio. Hay continuidad de la palabra de Dios. A Mashiach se contó como profeta. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Se cuenta a Mashiach.
el fin de la ley, el fin de los mandamientos de Dios dado, no es cortar la ley, no. No. No hacían con esa ignorancia. Eso no puede ser. Entonces, el pueblo de Dios, el que predica la palabra de Dios, es un siervo de Dios, es un sacerdote. Y como sacerdote, debe cubrirse, como está dicho en la palabra. Porque tiene la Shejiná, las virtudes de Dios sobre su cabeza. ¿Y por qué Dios lo manda a cubrirse? ¿Y por qué en este momento ninguno se cubre? El sacerdocio católico es el único que se cubre. Y ya usted sabe, lo sinvergüenza que es el catolicismo, que no ha cumplido con Dios. No hay obediencia. Léeme ahí Jeremías 2:8. No están obedeciendo el Evangelio. Esto es para que obedezcan la palabra del Señor. Dicho de nuevo otra vez. Y borren todo el ministerio de la iniquidad que hay sobre la tierra, sobre los falsos cristos. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Dios? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. El 4:22. 4:22, ¿no? ¿Vamos a la Jeremías? Jeremías 4:22, claro. Léese que te dije 4:22. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. Así mismo. Sabios para mal hacer. Se sabe las muchas veces que Israel tuvo que ser abandonado de Dios, extraditado a otras naciones por causa de desobediencia. Ahora la desobediencia que hay en Mashiach, por favor, vayan observando. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Wow. La Shoah, 6 millones muertos, y anteriormente usted sabe una pila que mató Roma y el catolicismo con sus cruzadas y su inquisición. Bueno, vamos a leer ahí Ezequiel 22:26. Capítulo 22, verso 26. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Casi todos los evangélicos protestantes no hacen diferencia entre lo santo y lo inmundo. No lo hacen. Dios le ordenó lo que es limpio y lo que es inmundo. Se ponen a disfrazarse con otros versos que no son congruentes. Por favor, allá ellos. Léeme también ahí Ezequiel capítulo 7, verso 26 también. Pero es verso 26, pero es en el capítulo 7. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y rumor será sobre rumor. Y buscarán respuesta del profeta, mas la ley perecerá del sacerdote, y el consejo de los ancianos.
¿Cómo están? Hasta que venga Mashiach, como dijo él, mirarán al que traspasaron y se lamentarán, cada tribu de por sí. Así que, para redondar, se inclinarán las rodillas, toda rodilla, la de todo el mundo, de todo tipo de religión que hay en el mundo. Tienen que doblar sus rodillas ante el Creador después que le venga el castigo que Dios les va a dar por desobediencia. Porque allá, a la India y a esos lugares de China, por allá, por esos países, fueron siervos del Señor. En Roma, en Rusia y todo. Bueno, ¿para qué vamos a enumerar? Salieron y por allá los mataron. Como sabemos, a Mashiach lo mataron aquí, profeta de Dios, en Israel, aquí en Israel. Así que, por lo tanto, miren, se han olvidado de la ley. El sacerdocio se ha olvidado de la ley. Se han olvidado de ser sacerdotes también, legítimamente, como Dios los ha ordenado, según he dicho allí. Léeme el 46:10 también de Jeremías, Ezequiel. $46.10. Sí. Son ordenanzas del Señor. Es Ezequiel 44. Exacto, el 44:10, perdón. 10. Ezequiel 44:10. Y los levitas que se apartaron lejos de mí cuando Israel erró, el cual se desvió de mí en pos de sus ídolos, llevarán su iniquidad. Ajá. Sofonías 3:4. Sus profetas livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Así lo dijo Pablo. Sí, son circuncidados, pero no guardaban la ley. Los convertidos que dicen que hay que guardar la ley, no la están guardando nada, están guardando algunos puntos de la ley, soy claro. Oigan bien, algunos puntos de la ley. No todos los puntos de la ley. Fíjense bien cómo yo especifico. Y llévense por este Señor que les está hablando la verdad, la justicia de Dios, no la palabra mía. No es doctrina de Ortelio, ni de Noé, Raymond, no. Doctrina del Padre, de Dios, dada Amén. y fundada a través del Espíritu Santo. Amén. A nombre de el Hijo, el cual es el responsable, que Dios le dio, todo lo puso sobre su hombro, según Isaías 9:6. Entonces, ¿qué? ¿Dónde quedamos? ¿Qué están predicando hoy en día? Pastorcitos de pacotilla, mintiendo y haciéndose ricos, teniendo yates y máquinas y viviendo bien ellos y explotando por el diezmo a toda la población esa que tienen cada cual. A Mashiach siendo rico es pobre, entonces ahora ellos son ricos con el diezmo y tienen aviones particulares, buenas máquinas y buenas casas y buenos templos, pero vacíos. No está Dios, no está Mashiach, al que le llaman Cristo, no está. El que está es el enemigo, no el amigo a Mashiach, no está su mandamiento, que es todo lo que estoy programando. Léeme ahí Proverbios 20:12, sí, 20:12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha igualmente hecho Dios. Tienen oídos para oír y ojos para ver. ¿Para ver qué? Ahí están las escrituras, hay que verlas. Tienen oídos para oír esto que estoy diciendo yo, pero hay un dicho que le entra por un oído y se le sale por el otro. No llega al corazón.
se quedan con los malos conceptos que han creado de Amachías o Cristos falsos, como dijo Amachías en San Mateo 24:24. Lee Romanos 2:13 ahí. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Se ha perdido la jurisdicción de Moisés. No está dicho allí en Deuteronomio 19:18, si no mal me equivoco. Éxodo 19. Deuteronomio 18:19. Créelo para siempre. No es aquí. No, Éxodo 19:9. Y Dios dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Dios. ¿Cuáles fueron las palabras del pueblo? Aceptar, obediencia. Pero después se comieron el pastel, el maná, y se olvidaron de quien se lo dio. Eso está haciendo el cristianismo. Lee ahí en Hebreos 10:28. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Por qué hay que cambiar entonces lo que está dicho? Eso es lo que nos otorga Dios, su palabra, lo que está constituido por Él. Hay obediencia a esto, a Moisés. Es un siervo de Dios. Y ahí se dice que es para siempre. Para que te crea el pueblo para siempre. ¿El pueblo de dónde? De China, de Júpiter, de Saturno. Ni la gente creyente en el sol, ni en la luna, ni nada de eso. No, es a Moisés, el siervo de Dios. Amén. Para que su pueblo lo crean para siempre. Ahora el pueblo de Dios, Israel, iba a abandonar a Moisés, porque estamos en la jurisdicción de Amachías. No, es la misma jurisdicción. Amén. Por eso es que ahí se lee en el ustedes llaman mal, por malo, porque no es así. Es la continuación de la palabra de Dios. Profeta Isaías, profeta Jeremías, profeta Daniel, profeta Amachías. Y de ahí los discípulos de Amachías, coprofetas. Vamos a entenderlo así, porque fueron discípulos. Y Amachías les instruyó que no se llamaran tanto, que no se dejaran decir maestro. Él les habló en el sentido de la humildad, que no hay que llenarse de altanería. Hay que abandonar a Moisés, ¿verdad? Evangélicos equivocados. Abandonar a Moisés es abandonar a todo el resto de los profetas. Es abandonar a Machías. Ezequiel 44:9. Léemelo ahí. Así ha dicho el Señor Dios: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón,
e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Bueno, si son injertados en la oliva, que está nombrado Israel, entonces está dentro los hijos de Israel. Y si es incircunciso de carne, entonces ¿cómo le llaman? Que la circuncisión es la del corazón. Señores, ¿por dónde oyen ustedes al profeta? Está la circuncisión de la carne. Pablo, ordenado por Dios, dijo que a Mashiach ministra la circuncisión. Lee Romanos 8. No, 15:8, al revés. Romanos 15:8. Digo pues que a Mashiach, el Mesías, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Un ministro es un ministro, y un ministro no está ordenado por gusto, sino para que se atienda a lo que él está administrando. Y Pablo está diciendo que él es ministro de la circuncisión. Entonces es ministro para quitarla. No sean más testarudos. No sean más chiflados. No estén oyendo más basura de ministros de estos que no son ministros de Dios. Es verdad que estamos viviendo en los tiempos de Noé. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Mucha perdición. Había una familia que atendió a Dios. Y yo quiero que mi familia, mi señora, yo, mis hijos, atiendamos a Dios. Amén. A su palabra. Para salir del suplicio hay que creer en su palabra. Generalmente, como dice aquí, a los profetas, contando con Mashiach, mi administrador de todos los profetas, de todos los mandamientos de Dios. No 2 ni 3. ¿Cuál es el gran engaño? Es el que tiene la falacia que tiene toda la cristiandad. Incluso los adventistas y los sionistas que se dicen guardar los mandamientos. Están mintiendo. A los que estaban diciendo Jehová y ahora están diciendo Yahweh. Están mintiendo porque ni es Jehová ni es Yahweh. Ni es Yahshua. Ni es Jesús. Ni la madre de los tomates. Es Mashiach. Mashiach. Mashiach es el ungido. Mashiach es ungido. Untado, como dice Cristo. Pero el nombre ese que impuso el imperio católico por ser dominante. No. Eso lo sacaron de un tal Jesús, mago que andaba por las cortes romanas. Y a eso era que se otuvo el jefe del imperio, Constantino. Y entonces le pusieron el nombre de Jesús. Como dicen que dijo el Espíritu, no sea más beodo. Por eso yo leí ahí, hay ojos para ver y oídos para oír. Amén. Que usted si puede leer San Mateo 1:21, ¿por qué no leen el 23 con Isaías 7:14? ¿Cuál fue el nombre que se le dio a Mashiach? Immanuel, rasante, Dios con nosotros. No, que se llama Jesús, porque patatín que patatao, obedeciendo a la bestia. ¿Qué es lo que tenía que ponerse el hombre y cubrirse? Un bonete, dice Ezequiel.
bonetes de 4 puntas. Átalo a ti. Antes se ataban. En los mismos episodios se ven como se atan una cosa para que no se le vaya el sombrero por montado a caballo o el aire se lo lleve. Bueno, esto es lo de menos. El problema es que tiene que cubrirse. No importa que se llame equipa, que se llame gorra, que se llame lo que se llame, como sea, un sombrero, lo que sea. El problema es que usted lo haga a nombre de la fe. Porque por la fe no podemos abandonar la ley. Romanos 3:31. Léeme ahí Romanos 3:31. ¿Cómo vamos a abrogar la palabra de Dios? Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. No hay obediencia. Están obedeciendo al establecimiento de la ley. No hay obediencia. ¿Cómo estamos viviendo ahora o cómo se está viviendo este tiempo? Despierten. Hasta la ley sea el testimonio entre mis discípulos. Así dice Isaías 8:16. Y en el verso 20 te dice: a la ley y el testimonio que no digiere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tú, dice también la Escritura, instruirás a otro y se convertirán a ti, pero tú no te convertirás a ellos, porque hablan mucha mentira y forman muchas cuestiones falsas en las Biblias, las ponen como les da la gana. No como instruye la palabra de los mandamientos de Dios, la Torá, los Nibín, los profetas, y los Ketubín, los escritos, como Estel, bueno, todos escritos, que son de sabiduría. Pero cuando se hicieron, cuando Dios dio sabiduría a Salomón, pero luego fue la sabiduría de Salomón, después se le fue para los cascañales. Y usted sabe que el diablo hiere en el cascañal. Todas esas mujeres lo estropearon el corazón, de eso se lo cambiaron. Entonces, las mujeres no fueron de su pueblo, fueron mujeres reinas de otros países. Y cada cual venía con su credo. Y de eso se llenó el templo de Salomón. ¿Cuánto decimos? Dios hizo una serpiente, Dios hizo pero no te mandó a hacer a ti ni a llenar los templos de muñecos de esos. A ti te dicen, no harás, ni tampoco lo harás por ninguna figuración. Representación. Una representación de nada. Para representación, para ilustración, qué sé yo. Si la palabra te dice categóricamente, no harás. No, allá me dijeron los adventistas, no, nosotros hacemos la imagen, tenemos para ilustrar. Y yo le digo, ven acá, cachalote, ¿qué te dice a ti las escrituras? No la harás. Entonces, ¿por qué la haces para ilustrar? Si la palabra no dice ilustración. Dios cuando escribió letras, no escribió muñequitos. Se le dijo a Moisés, mételo para que el pueblo no lo vea dentro, los ángeles. A los ángeles esos que están representando, porque yo no voy a poner un par de ángeles en la tierra visible, porque por la palabra de Dios se recibe por fe. Amén. Y deshacemos la fe por la ley, de ninguna manera, antes la establecimos. Por la palabra es por la fe. La fe de Abraham es por lo que hizo. Él, por la fe de Abraham, lo mandaron a circuncidarse a todos los gentiles que eran siervos de él allí. Así que, por lo tanto, cuando la reina Estel, muchos por el temor de Israel, porque veían las cosas que quien vencieron fueron los judíos.
Y temieron y se convirtieron en una tonga de la gente de los pueblos. Es por causa del miedo o por lo que sea. Fueron el cumplimiento de lo que está establecido, la palabra de Dios. Cuando Dios manda a Jonás, a Nínive, se arrepintieron, un pueblo de los gentiles. Por eso es que todo el que se allega a Dios tiene que obedecer los mandamientos de Dios y no estar con esa oscuridad de andar con cosas que no son ritas. Léeme ahí Jeremías 74:20, creo. ¿Sí? Jeremías. Sí, es Jeremías. Espérate. No, Salmo. No, perdón, Salmo 74:20. ¿Cómo están en esta actualidad, en este tiempo? Por eso hay que salirse. Salir del medio de ellos, pueblo mío. Todo el que tenga la voluntad de servir a Dios y de obedecer a Dios. Dice, Salmo 74:20. Mira al pacto, porque las tenebrosidades de la tierra están llenas de habitaciones de violencias. Los violentos van a arrebatar el reino del cielo. Señores, háganse de lo que está escrito ahí, que no es correcto. Yo le he dicho que en la escritura hay dos señores. El diablo, está Dios primeramente, y el diablo después, oscureciendo la palabra de Dios para que no se... Porque como él está oscuro, pues él quiere que todo el mundo esté oscuro igual. Porque él no quiere aclararse, porque no. Además, Dios no se lo permite. Dios que le permite que se aclare y que el hombre rectifique es al hombre, y que el hombre rectifique. Amén. Que Dios tenga misericordia de ustedes, que algunos puedan rectificar para que estén en un grupito seleccionado de Dios, que se sabe, no solamente una familia como se salvó en el diluvio, sino un resto, Gloria a Dios. un remanente. Un resto, y no quiere decir que sea de Israel solamente, sino de los gentiles también, de cualquier nación, tribu o lengua, como está dicho, que obedezca plenamente a Dios. La circuncisión, ahí como les he dicho, es un mandamiento activado, no está desactivado. Así que reciban la verdad, la justicia y el amor de Dios para que sean salvos. Quítense los nombretes esos que le han puesto a Dios, y a Mashiach. El apodo de Mashiach es Immanuel. En hebreo es Dios con nosotros. Se lee con Dios con nosotros en español. Ahora cualquiera que esté oyendo este mensaje y que sepa otro idioma, que lo transmitan en ese idioma a otro por internet, está haciendo la obra de Dios, no la obra de Ortelio. La obra no es mía. Mashiach dijo, mi predicación es de mi Padre, mi doctrina es de mi Padre, señores, la mía es de mi Padre Celestial. El Señor los bendiga y pueda hacerlo. Amén. Voy a decirle un verso que no les había dicho sobre lo que Dios quitará de su pueblo. Deuteronomio 18, 19. Dice, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. No es solamente, ahí está diciendo Moisés, a Moisés le están diciendo, Dios está diciéndole que va a extraditar, va a votar de su pueblo, lo mismo que sea judío, que sea gentil convertido, o que se dice convertido, el cual no oiga a Moisés, el Señor extraditar. ¿Tú sabes lo que es extraditar? ¿No? Es sacarlo de su lugar, residenciarlo, quitarlo, echarlo fuera. Sin efecto de ser su pueblo, tenga circuncisión o no tenga circuncisión.
Si no tiene circuncisión, está fuera. Porque no está oyendo a la palabra de Dios a través de, no de Moisés solamente, sino de Abraham, de Moisés, de los profetas. Isaías 52, 1. No lo he dicho, pero bueno, ahora lo estoy diciendo ahora en Isaías 52, 1. Vístanse con los atavíos, que es la vestidura de un siervo de Dios. Lo que Dios mandó para el pueblo. Ahí lo dije, para el pueblo, háblale al pueblo, no es a un, vosotros sois como dije allí, Real sacerdocio. mi real sacerdocio, mi gente santa, pueblo adquirido, para luz de los demás pueblos. Es la palabra de Dios y los demás que han hecho creer a Satanás. Es lo que han hecho, creer a Satanás. Y van a recibir tremendo castigo toda la humanidad completa. Que no obedezca la palabra de Dios, porque dirá el Señor a las ovejitas, los corderitos a su mano derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. No, Él es el que lo prepara, porque Él es el ministro. Y a los que están a la izquierda, apartaos. Señor, pero si hicimos tu voluntad. No obedeciste la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre. San Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Esa palabra es dura. ¿Y a quién le está perteneciendo esa palabra? A todos los evangélicos, como dijo a Mashiach, que después de él se levantarían falsos profetas, falsos cristos. Entiéndase que son falsos a Mashiach, falsos a Mesías. Y él los ahí, pentecostales, luteranos, adventistas, hedionistas, de la madre de los tomates, están fuera de la palabra de Dios. Sálvense algunos, agárrense de esta salutación que les estoy haciendo, en palabra de Dios justa y verdadera. Amén. Amén, gloria a Dios.